Un millonario invita a su nueva prometida a cenar, pero la noche toma un giro inesperado cuando ve a su exesposa embarazada trabajando en el restaurante. Lo que sucede después es una poderosa historia de arrepentimiento y redención que te dejará sin palabras. James Carter, un exitoso y carismático director ejecutivo, cena con su prometida, Claire, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Están celebrando un acuerdo millonario y su próxima boda. Todo es perfecto, música de piano suave, candelabros brillantes y copas de vino caro. Claire habla emocionada sobre su luna de miel en París, pero James apenas la escucha. De repente, su mirada se clava en una figura familiar detrás del mostrador. Es Samantha, su exesposa. Lleva un uniforme desgastado, el rostro cansado pero digno, y su delantal apenas oculta su vientre de embarazada. El mundo de James se sacude. El hombre de negocio seguro de sí mismo se siente abrumado por emociones que no había sentido en años, sorpresa, culpa y algo más profundo que no puede nombrar. Sus miradas se cruzan por un instante antes de que ella desvíe la vista, fingiendo no haberlo visto. Claire nota que James está distraído y le pregunta qué sucede. Él finge que no es nada, pero la incomodidad lo consume. El resto de la cena se vuelve tenso. James no puede concentrarse. ¿Quién era el padre del bebé? ¿Por qué Samantha trabajaba ahí? Las preguntas se arremolinan en su mente. Se da cuenta de que no puede irse sin enfrentarla. A su alrededor, el restaurante sigue lleno de vida, pero para James, el mundo se reduce a una sola persona, Samantha, su exesposa, embarazada y trabajando en un lugar que parecía estar a años luz de la mujer ambiciosa y vibrante que alguna vez conoció. Cada segundo que pasaba hacía más difícil ignorarla. Samantha, aunque visiblemente cansada, se movía con determinación. Equilibraba las bandejas con facilidad y atendía a los clientes con una sonrisa educada. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, James vio un destello de reconocimiento y algo más, dolor, resentimiento, pero ella apartó la mirada demasiado rápido como para que él pudiera estar seguro. Mientras tanto, Claire seguía hablando sobre su lujosa luna de miel en París, pero sus palabras sonaban lejanas. James asentía distraído, con la vista fija en Samantha. James. La voz de Claire lo sacó de su trance. Él parpadeó, tratando de recomponerse. ¿Me estás escuchando? Por supuesto, mintió con una sonrisa forzada. Pero Claire no se lo creyó. Entrecerró los ojos, siguiéndole la mirada. ¿Qué es lo que te tiene tan interesado allá?, preguntó con un tono de irritación. Antes de que James pudiera responder, los ojos de James se posaron en Samantha, y en ese instante entendió quién era ella. ¿La conoces?, preguntó Claire con un tono aparentemente casual, aunque lleno de curiosidad. Nadia, respondió James demasiado rápido, su voz tensa, se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Solo alguien que me pareció familiar. Claire levantó una ceja, pero no insistió. Aún así, la tensión en la mesa era evidente. La actitud relajada que solía caracterizar a James había desaparecido, reemplazada por algo inquieto y distraído. A medida que avanzaba la noche, la conversación de Claire se fue apagando. Giraba lentamente el tallo de su copa de vino, sintiendo que James ya no estaba ahí con ella. Por su parte, él no podía concentrarse. Su mente daba vueltas, llena de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba Samantha trabajando ahí? ¿Por qué no le había dicho nada si estaba pasando por dificultades? Y la pregunta más difícil de todas, ¿el bebé era suyo? De pronto, James se puso de pie de golpe. Voy al baño, murmuró, incapaz de quedarse sentado por más tiempo. Ignorando la mirada sospechosa de Claire, caminó hacia el mostrador. Sus pasos se sentían pesados, como si cada uno lo acercara a algo que no estaba listo para enfrentar. Samantha estaba hablando con otra mesera cuando lo vio acercarse. Su cuerpo se tensó de inmediato y volvió rápidamente a su trabajo, como si esperara evitarlo, pero James ya había tomado una decisión. Samantha, dijo en voz baja, pero con firmeza. Ella se detuvo un segundo, sus hombros se pusieron rígidos antes de girarse para mirarlo. Su expresión era una mezcla de cansancio e irritación. Estoy trabajando, James. No tengo tiempo para esto. Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba, pero James no retrocedió. Bajó la voz para evitar llamar la atención. Solo, no esperaba verte aquí. Bueno, la vida no siempre resulta como esperamos. ¿O sí?, respondió Samantha con frialdad. Su mirada se desvió hacia las mesas. Su postura profesional intentaba ocultar lo que realmente sentía. No deberías estar aquí.
No vine a causar problemas, dijo James rápidamente, pero necesito saber. No te atrevas, James, lo interrumpió Samantha antes de que pudiera terminar la pregunta. Su voz era firme, aunque lo suficientemente baja para no atraer la atención de los clientes. No puedes aparecer de la nada y hacer preguntas, no mereces respuestas. James sintió el golpe de sus palabras, quiso discutir, defenderse, pero en el fondo sabía que tenía razón. Cuando se divorciaron, él se había refugiado en su trabajo, dejando todo lo demás a un lado. Nunca pensó en el dolor que ella pudo haber sentido, en las dificultades que había enfrentado sola. Y ahora, al verla, fue en ese momento cuando James se dio cuenta de cuánto le había fallado. Samantha, por favor, su tono se suavizó. No sabía que las cosas habían llegado a este punto, solo quiero ayudar. Ella soltó una risa amarga. ¿Ayudar? Ahora sí quieres ayudar. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando más te necesitaba, James? Cuando no tenía nada ni a nadie. Las palabras de Samantha le pegaron como un golpe en el pecho. Abrió la boca para responder, pero se quedó en blanco. ¿Qué podía decir que no sonara vacío? Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, un cliente llamó a Samantha, interrumpiendo la conversación. Ella aprovechó la oportunidad para alejarse, dejando a James ahí, con 1000 preguntas sin respuesta y un nudo en el pecho. De regreso en la mesa, encontró a Clyde observándolo con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Me vas a explicar de qué se trata esto?, preguntó ella, con un tono que intentaba parecer despreocupado. James suspiró y se frotó las sienes. Es alguien que solía conocer. Clyde arqueó una ceja. ¿Alguien que solías conocer, James? Es obvio que hay más detrás de esto. ¿Quién es ella? Él dudó. Decir la verdad solo abriría la puerta a más preguntas, preguntas para las que no tenía respuestas. Finalmente, exhaló y murmuró. Mi exesposa. Los ojos de Clyde se abrieron con sorpresa. ¿Tu exesposa? ¿Y está embarazada? No lo sé, respondió James rápidamente, queriendo cortar el tema de raíz. No sé nada en este momento. El resto de la cena fue tenso. Clyde intentó mantener una conversación normal, pero la incomodidad entre ellos era evidente. James apenas tocó su comida. Su mente estaba atrapada en Samantha. Al salir del restaurante, no pudo evitar voltear una última vez. Ahí estaba ella, limpiando una mesa con movimientos metódicos y eficientes. A pesar del agotamiento reflejado en su postura, no levantó la vista. El aire frío de la noche no ayudó a despejar la mente de James mientras ayudaba a Clyde a subir al auto. Sabía que no podía ignorar esto. Necesitaba respuestas, no solo para él, sino también para Samantha y para el bebé que llevaba en su vientre. El viaje de regreso fue silencioso, solo interrumpido por el suave zumbido del motor. Clyde miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, con los labios apretados en una línea delgada. James sujetaba el volante con fuerza, repitiendo la noche en su cabeza una y otra vez. Finalmente, Clyde rompió el silencio. James, lo que sea que tengas que resolver, hazlo, pero no voy a quedarme sentada esperando mientras ordenas tu pasado. Sus palabras pesaron en el aire. James asintió lentamente, aunque no respondió. Sabía que tenía razón. No podía ignorar esto más tiempo. La reaparición de Samantha no era solo una coincidencia, era un ajuste de cuentas. Cuando llegaron a la entrada de su enorme propiedad, James sintió como el peso de la noche caía sobre él como una manta sofocante. Al entrar a la casa, supo que nada volvería a ser igual. La opulencia que antes le daba consuelo ahora se sentía vacía. Se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana las luces de la ciudad. Su mente no dejaba de correr. ¿Quién era el padre del hijo de Samantha? ¿Qué le había pasado después del divorcio? Y lo más importante, ¿podría alguna vez enmendar el daño que le causó? Las respuestas no llegarían fácilmente, pero James sabía una cosa con certeza, esto apenas comenzaba. Buscando claridad, recurrió a la única persona en la que confiaba plenamente, Liam. Necesitaba su ayuda para averiguar qué había pasado con Samantha, pero cuanto más investigaba, más descubría, y con cada nueva verdad, se veía obligado a confrontar en quien se había convertido. El peso de la noche seguía sobre él mientras se sentaba solo en su lujoso estudio. Dio un trago a su whisky, pero esta vez no sintió el usual alivio. La habitación, decorada con arte moderno y libros de cuero, solía ser su refugio, un símbolo de su éxito. Esta noche, sin embargo, se sentía sofocante.
La imagen de Samantha embarazada y trabajando como mesera lo perseguía. Sus palabras frías y llenas de dolor resonaban en su cabeza, una y otra vez. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Sacó su teléfono y buscó entre sus contactos hasta detenerse en un nombre familiar, Liam Calloway. Liam no solo era su mejor amigo, también su abogado y confidente. Había estado a su lado en las buenas y en las malas, dándole consejos y siendo la voz de la razón. Si alguien podía ayudarlo a entender esta situación, era él. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz grave y relajada de Liam se escuchara al otro lado. James, es tarde, ¿qué pasa? Tú no llamas a estas horas a menos que sea algo serio o que hayas bebido demasiado. Es serio, dijo James sin rastro de humor. Necesito hablar contigo, ¿puedes venir? Hubo una pausa. Liam notó la urgencia en su voz. Estaré ahí en 20 minutos. Y, como siempre, cumplió su palabra. Poco después, Liam entró al estudio con su andar seguro, vestía casual, con un suéter y jeans, pero sus ojos afilados notaron de inmediato la inquietud de James. Más te vale que esto no sea por trabajo, dijo, sentándose frente a él. Últimamente te he visto más estresado de lo normal. No es trabajo, admitió James, dejando su vaso sobre la mesa, es algo personal. Liam arqueó una ceja. ¿Personal? Eso es nuevo en ti. Bueno, suéltalo. James se inclinó hacia adelante y pasó una mano por su cabello. Vi a Samantha esta noche. El rostro de Liam mostró una clara sorpresa. ¿Samantha, tu ex esposa? ¿Dónde? En Leal. ¿Ella estaba ahí? Preguntó Liam, sin entender. James asintió. Estaba trabajando ahí. Liam parpadeó, sorprendido. ¿Cómo mesera? James respiró hondo. Y está embarazada. Liam abrió la boca, pero no encontró palabras. Espera. ¿Samantha, embarazada? El estudio quedó en silencio. La noche apenas comenzaba. ¿Trabajando como mesera, embarazada, y tú no sabías nada? Preguntó Liam, incrédulo. James negó con la cabeza. No tenía idea. No hemos hablado desde el divorcio. Ella cortó todo contacto. Liam se reclinó en su asiento, procesando la información. ¿Y qué hiciste? Intenté hablar con ella, admitió James, pero me cerró la puerta en la cara. No quiere tener nada que ver conmigo. Y con razón, James. Está enojada. Lo sé, pero ahora tengo más preguntas que respuestas. Liam estudió a su amigo por un momento antes de hablar. Déjame adivinar, ¿quieres que investigue su situación? James asintió. Necesito saber qué está pasando en su vida. ¿Está batallando? ¿Tiene a alguien más? Y, lo más importante, ¿el bebé es mío? Liam suspiró. James, ¿te das cuenta de que estás abriendo una caja de Pandora? Si vas por este camino, vas a tener que enfrentarte a muchas cosas, tu pasado, tus errores y probablemente algunas verdades incómodas. Lo sé, respondió James con firmeza, pero no puedo ignorar esto. Liam, si el bebé es mío, necesito saberlo, y si ella está sufriendo por mi culpa, tengo que arreglarlo. Liam asintió lentamente. Está bien, veré qué puedo averiguar, pero te advierto, no esperes que esto sea fácil. En los días siguientes, Liam empezó a investigar la situación de Samantha. Revisó registros públicos, estados financieros, y poco a poco armó el rompecabezas de su vida después del divorcio. Lo que descubrió fue impactante. Samantha vivía en un apartamento modesto en una zona menos acomodada de la ciudad. Trabajaba en 2 empleos, uno como mesera en Leal y otro a medio tiempo en una pequeña librería. No había señales de una nueva pareja ni de apoyo financiero de nadie más. Ha estado haciendo todo esto sola, le dijo Liam a James en una de sus reuniones. Sin pareja, sin ayuda, solo ella. James sintió una punzada de culpa al escuchar eso. Samantha siempre había sido independiente, pero la idea de que estuviera trabajando tan duro mientras esperaba a un bebé, posiblemente suyo, era insoportable. ¿Sabes de cuántos meses está embarazada? Preguntó James. Liam negó con la cabeza. No tengo certeza, pero si tuviera que adivinar, diría que 7 u 8 meses. Está en la recta final. El estómago de James se revolvió. Si Samantha estaba tan avanzada, eso significaba que había estado embarazada durante casi todo el tiempo que habían estado separados, y él ni siquiera lo sospechaba. ¿Cómo están sus finanzas?, presionó James. Liam suspiró.
No es indigente, pero apenas va al día. Sus trabajos le alcanzan justo para pagar la renta y los gastos básicos. Estoy casi seguro de que está destinando la mayor parte de su dinero a prepararse para el bebé. James apretó la mandíbula. La culpa se hacía cada vez más pesada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de qué hacer. James se recargó en su silla, su mente dando vueltas. Cuanto más sabía, más claro tenía lo mucho que le había fallado a Samantha. Siempre se había enorgullecido de ser alguien que resolvía problemas, alguien que podía arreglar cualquier situación, pero esto era diferente. No era un trato de negocios que pudiera negociar. No era un problema que se resolviera con dinero. Esto no se trata solo de dinero, ¿verdad?, dijo Liam, rompiendo el silencio. James lo miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? No solo te sientes culpable porque ella está batallando. Liam lo observó con atención. Te estás dando cuenta de que te alejaste de algo, de alguien que importaba, y ahora te preguntas si es demasiado tarde para arreglar las cosas. James no respondió de inmediato. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Finalmente, asintió. No puedo cambiar el pasado, Liam, pero tal vez, solo tal vez, pueda enmendarlo. Sabía que enfrentar a Samantha otra vez no sería fácil, pero no podía dejar que todo quedara así. Tenía que hablar con ella, no como un hombre de negocios buscando resolver un problema, sino como alguien que asumía la responsabilidad de sus errores. Decidió acercarse a ella fuera del trabajo, donde no se sintiera acorralada ni expuesta. Con la ayuda de Liam, averiguó su horario y, una noche, esperó cerca de la librería donde trabajaba. La vio salir mientras cerraba el local. Su movimiento era lento, cuidadoso, se veía agotada. Instintivamente, apoyaba las manos sobre su vientre mientras caminaba. Samantha. Ella se detuvo en seco al escuchar su nombre. James dio unos pasos hacia ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con la voz tensa. Su expresión era de desconfianza. Solo quiero hablar, dijo él. Por favor, solo 5 minutos. Samantha dudó. Se notaba que estaba debatiéndose entre irse o escuchar. Finalmente, suspiró. Bien, 5 minutos. Caminaron hasta una banca cercana y se sentaron. Por un momento, ninguno habló. La tensión entre ellos era sofocante. James fue el primero en romper el silencio. Sé que no tengo derecho a preguntar esto. Su voz, por primera vez, sonaba insegura. Pero, ¿el bebé es mío? Los ojos de Samantha se encendieron de ira. ¿De verdad crees que mereces una respuesta a eso? James tragó saliva. No, pero necesito saberlo. Ella miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Sí, James, tal vez el bebé es tuyo. James sintió que el aire le faltaba, lo había sospechado, pero escucharlo de su boca fue un golpe brutal. Antes de que pudiera decir algo más, Samantha continuó. Pero no creas, ni por un segundo, que eso significa que tienes derecho a estar involucrado. Sus palabras lo atravesaron como un puñetazo en el estómago. James respiró hondo y la miró con sinceridad. Samantha, sé que cometí errores. Su voz se quebró ligeramente. Te lastimé y nunca me lo perdonaré, pero quiero estar aquí para ti, para el bebé. Por favor, déjame ayudar. Samantha volteó a verlo. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor profundo. Y entonces, con un susurro cargado de emoción, dijo: ¿ayudarme? ¿Quieres ayudar ahora? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba, James? Su voz temblaba de rabia y dolor. Cuando estaba sola, asustada, tratando de descubrir cómo sobrevivir. James bajó la mirada. Fui un cobarde, admitió. Su voz apenas un susurro. Huí de mis responsabilidades porque era más fácil que enfrentar la verdad. Respiró hondo y la miró con sinceridad. Pero ahora estoy aquí, Samantha, y no voy a irme a ningún lado. Ella lo observó por un largo momento, su rostro reflejando una mezcla de emociones. Finalmente, se puso de pie. No confío en ti, James. Aún no, pero si hablas en serio, tendrás que demostrarlo. James asintió con firmeza. Lo haré. Samantha se alejó sin decir más, y aunque aún no era mucho, James sintió un pequeño rayo de esperanza. Por primera vez en años, sintió que estaba en el camino correcto, el camino para convertirse en el hombre que siempre debió ser. Esa noche, James Carter regresó a su mansión con la cabeza llena de pensamientos.
La confirmación de Samantha de que el bebé era suyo lo había sacudido hasta los huesos. El peso de sus fracasos lo aplastaba, pero al mismo tiempo, un pequeño destello de esperanza brillaba en su interior. Samantha le había dado una oportunidad, una diminuta ventana para demostrar su valía. Pero sabía que esto no se trataba solo de aparecer con gestos de ayuda. Se trataba de reconstruir la confianza, ladrillo a ladrillo. Entró al enorme vestíbulo de su casa. Aquella opulencia que antes le parecía reconfortante, ahora se sentía vacía. Fue directo a su estudio, se sirvió un vaso de agua en lugar de su habitual whisky y tomó un cuaderno. Este no era un problema que pudiera resolver con dinero o estrategias de negocios. Esto requería algo que no había practicado en mucho tiempo, humildad y esfuerzo constante. Lo primero que decidió fue respetar los límites de Samantha. No la llenaría de llamadas. No se presentaría sin avisar en su trabajo. En cambio, haría lo que pudiera desde la distancia para aliviar su carga. A la mañana siguiente, fue a ver a Liam. Quiero crear un fondo para ella. Su tono era firme, algo a lo que pueda acceder para cualquier cosa que necesite, para ella y para el bebé. Liam arqueó una ceja. ¿Crees que lo acepte? Puede que no. James lo admitió sin rodeos, pero lo haré anónimo. Si no quiere usarlo, al menos estará ahí. Liam asintió, comprendiendo la intención detrás del gesto. En pocos días, establecieron el fondo a nombre de Samantha, sin que tuviera un vínculo directo con James. También organizó un pequeño paquete de ayuda que fue enviado a su apartamento. Una caja con comestibles, algunos suministros para bebé y una nota con solo 3 palabras. Sé que fallé. No merezco tu confianza, pero quiero ayudar en todo lo que pueda, sin esperar nada a cambio. Cuídate y cuida del bebé. James. Cuando Samantha encontró el paquete en la puerta, se quedó mirándolo por un largo rato. La parte práctica de ella, agotada por el cansancio y la presión económica, agradeció el gesto, pero su corazón seguía dudando. ¿Las intenciones de James eran genuinas? ¿Estaba tratando de comprar su perdón? Aún así, tomó los artículos diciéndose a sí misma que lo hacía por el bien del bebé, no por él. Mientras James buscaba la manera de apoyar a Samantha, también entendió que la verdadera redención iba más allá de los gestos materiales. Si de verdad quería cambiar, primero tenía que enfrentarse a sí mismo. Por eso, programó su primera sesión de terapia. Era un paso desconocido y aterrador para alguien como él, que había pasado toda su vida enterrando sus emociones bajo el trabajo y la ambición. La terapeuta, la doctora Evelyn Grant, tenía una presencia tranquila y comprensiva. En su primera sesión, James se sorprendió a sí mismo siendo más honesto de lo que esperaba. He pasado mi vida persiguiendo el éxito, admitió, y en el camino he lastimado a muchas personas, incluida mi exesposa, Samantha. Destruí nuestro matrimonio con mi egoísmo. Ahora está embarazada de mi hijo, y tengo miedo de fallarle otra vez. La doctora Grant lo miró con empatía. Reconocer tus errores es un primer paso crucial, dijo, pero el cambio real no viene solo de la culpa. Viene de entender por qué actuaste así y de tomar decisiones conscientes para hacerlo diferente en el futuro. Las siguientes semanas fueron intensas. James revisó momentos dolorosos. Recordó cada vez que había ignorado las necesidades de Samantha, cada vez que puso su carrera por encima de su relación, cada vez que buscó validación en los lugares equivocados. Fue un proceso difícil, pero también le trajo claridad. Si quería reconstruir su relación con Samantha y ser un buen padre para su hijo, tenía que demostrarlo. No con grandes gestos. Con esfuerzo genuino y constante. El siguiente paso de James fue comunicarse con Samantha de una manera en la que no se sintiera presionada. Le enviaba mensajes de texto de vez en cuando, siempre breves y respetuosos. ¿Cómo te sientes? Avísame si necesitas algo. Al principio, Samantha no respondía. No sabía si confiar en su repentino interés. Pero después de un día particularmente agotador en el trabajo, finalmente respondió. Estoy bien, no te preocupes por mí. No era mucho. Pero para James, fue un gran avance. Ese pequeño mensaje lo animó a seguir escribiéndole cada pocos días. Actualizaciones sobre el fondo. Ofertas de ayuda. Palabras de aliento. Mientras tanto, James también se preparaba para ser padre en serio. Devoró libros sobre paternidad. Asistió a un taller de cuidado infantil. E incluso comenzó a armar una cuna en una de sus habitaciones. James Carter, el meticuloso director ejecutivo,
luchando con tornillos e instrucciones para armar una cuna. Era una imagen extraña. Pero, por primera vez en años, se sentía bien. Por fin estaba haciendo algo que no giraba en torno a su carrera. A medida que se acercaba la fecha del parto de Samantha, su carga de trabajo se volvía cada vez más difícil de manejar. Las largas horas de pie la dejaban agotada, y la preocupación constante por el dinero no le daba descanso. Amanda, su compañera de trabajo y amiga más cercana, notó su tensión. «Tienes que tomártelo con calma, Samantha», le dijo una noche mientras cerraban el restaurante. «Estás haciendo demasiado». «No tengo otra opción», respondió Samantha, frotándose el vientre. «No puedo darme el lujo de dejar de trabajar». Dudó un momento antes de mencionar a James. «¿No ha estado tratando de ayudar?» Samantha frunció el ceño. «Me ha estado enviando cosas, comida, pañales, vitaminas, pero no sé si puedo confiar en él». Amanda se encogió de hombros. «¿Y si solo lo hace por culpa?» «Tal vez», dijo Amanda con suavidad, «pero la culpa no siempre significa que no sea sincero. Quizás de verdad quiere arreglar las cosas». Samantha no respondió. Pero esas palabras se quedaron en su mente esa noche mientras desempacaba otro paquete de James. Una caja de vitaminas prenatales. Una manta suave para el bebé. Se sorprendió preguntándose si él realmente había cambiado. ¿Era posible que el hombre que una vez la lastimó tanto pudiera redimirse algún día? Entonces, recibió un mensaje de texto de James. «Me gustaría estar en la próxima ecografía, si me lo permites, pero entenderé si prefieres que no vaya». Samantha se quedó mirando el mensaje por un largo rato. Una parte de ella quería decir que no, mantenerlo a distancia. Pero otra parte, la parte que recordaba al hombre que una vez amó, sintió una punzada de nostalgia. Tal vez él merecía la oportunidad de demostrar que hablaba en serio. «Está bien, la cita es el martes a las 3 de la tarde». Cuando James llegó a la clínica ese día, estaba inusualmente nervioso. Vio a Samantha en la sala de espera, con las manos descansando protectoras sobre su vientre. Ella levantó la vista cuando él se acercó. Su expresión era cautelosa. «Gracias por dejarme venir», dijo James, con voz suave. Ella asintió, pero no dijo nada. Durante la consulta, mientras el técnico pasaba la sonda sobre el vientre de Samantha, la habitación se llenó con un sonido inconfundible. El latido del corazón de su bebé. El rápido latido del corazón del bebé hizo que James contuviera la respiración. En la pantalla vio la silueta borrosa de su hijo, un momento que lo golpeó con una intensidad que no esperaba. «Ese es tu bebé», dijo el técnico con una sonrisa, «un niño sano y fuerte». James sintió un nudo en la garganta y los ojos le ardieron con lágrimas contenidas. Miró a Samantha, que observaba la pantalla con una mezcla de asombro y vulnerabilidad. En ese instante, lo comprendió. No solo quería estar ahí por el bebé. También quería estar por ella. Al salir de la consulta, caminaron juntos. El aire entre ellos se sentía un poco más ligero, aunque aún había tensión. «Gracias por dejarme ser parte de esto», dijo James. Samantha lo miró. Su expresión se suavizó un poco. «Fue agradable tenerte ahí». No era una invitación a nada más, pero era un comienzo. Y para James, eso era suficiente. Cuando se separaron, sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante sería largo y difícil. Pero estaba listo para recorrerlo. Por Samantha. Por su hijo. Y por el hombre en el que quería convertirse. James empezó a involucrarse más en la vida de Samantha, pero sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo. La llegada del bebé trajo desafíos inesperados, pero también le dio una oportunidad para demostrar su compromiso de una vez por todas. Mientras salía de la cita del ultrasonido, James se sentía emocionado y abrumado al mismo tiempo. Escuchar los latidos del corazón de su hijo y ver la expresión vulnerable de Samantha le dio un propósito renovado. Pero también entendió algo con claridad. Las palabras no serían suficientes para recuperar su confianza. Necesitaba demostrar con hechos que hablaba en serio. Que realmente quería estar ahí para ella y su hijo. Su siguiente paso estaba claro: asegurarse de que Samantha y el bebé tuvieran todo lo necesario para una vida cómoda y segura. Pero sabía que ella jamás aceptaría dinero o ayuda directa de él. Así que buscó a la única persona que podría orientarlo, Amanda, la mejor amiga y confidente de Samantha. Se reunieron en una cafetería. Amanda lo miró con recelo mientras se sentaba frente a él.
No esperaba que me buscaras. Lo sé, admitió James, con tono sincero, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, preguntó Amanda, cruzándose de brazos. Samantha no me deja hacer nada por ella directamente, y quiero respetar sus límites. Hizo una pausa y bajó la mirada. Pero está a punto de tener un bebé, y no soporto la idea de que esté batallando sola. Amanda lo estudió en silencio, como si tratara de descifrar sus intenciones. ¿Qué quieres de mí? Solo información, respondió James. ¿Qué es lo que más necesita ahora? ¿Cómo puedo ayudar sin que se sienta incómoda o que la estoy presionando? Amanda dudó antes de responder. Samantha necesita un mejor lugar para vivir. Su departamento es pequeño y está en una zona que no es la mejor. Pero es demasiado orgullosa para pedir ayuda o mudarse a algo más caro. Tampoco ha comprado muchas cosas para el bebé todavía. Ha estado estirando cada peso lo más que puede. James asintió, tomando nota mental de todo. Gracias, me encargaré de eso. Lo primero que decidió solucionar fue el departamento. Encontró un lugar modesto pero hermoso. Un departamento de 2 habitaciones en una zona segura, no muy lejos del trabajo de Samantha. Estaba completamente amueblado y tenía un cuarto para el bebé ya listo. Para que no se sintiera abrumada. Trabajó con Amanda para presentarle la idea de una forma que Samantha pudiera aceptar. Una semana después, durante su turno en el restaurante, Amanda sacó el tema con naturalidad. Oye, escuché que se está desocupando un buen departamento en una zona más bonita. Dijo mientras limpiaban las mesas. Está cerca del trabajo y es súper accesible. Creo que deberías ir a verlo. Samantha levantó una ceja. Amanda, apenas puedo pagar donde vivo ahora. ¿Cómo se supone que voy a pagar un lugar mejor? Amanda se encogió de hombros, tratando de sonar despreocupada. El dueño es buena onda, al parecer. Está dispuesto a dar un descuento a madres solteras. No pierdes nada con echarle un ojo. Samantha dudó, pero aceptó ir a verlo. Cuando entró al departamento, se quedó sorprendida. El espacio era cálido y acogedor, con la luz del sol entrando por las grandes ventanas. El cuarto del bebé era sencillo pero hermoso, pintado en un azul suave, con una cuna y una mecedora. Es perfecto, susurró, sintiendo lágrimas en los ojos. Pero luego la desconfianza se apoderó de ella. Amanda, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Quién está detrás de esto? Amanda dudó un momento, sabía que no podía mentirle. James lo encontró, pero no está pidiendo nada a cambio, solo quería ayudar. La primera reacción de Samantha fue enojo. Lo sabía, está tratando de comprar su camino de regreso a mi vida. Amanda puso una mano en su hombro, tratando de calmarla. No está pidiendo nada, Samantha, solo quiere asegurarse de que tú y el bebé estén bien. Tal vez esta sea su forma de demostrar que va en serio. Samantha se quedó en medio del departamento, sintiéndose dividida. Finalmente, suspiró. Está bien, pero no le voy a dar las gracias todavía. James no se detuvo ahí. En las semanas siguientes, siguió ayudando en silencio, asegurándose de que Samantha tuviera todo lo que necesitaba. A través de Amanda, le mandó tarjetas de regalo para el supermercado. Pagó un servicio de limpieza para ayudarla a prepararse para la llegada del bebé. Incluso cubrió el costo de unas clases de yoga prenatal. Los sentimientos de Samantha eran complicados. Por un lado, agradecía el apoyo, le hacía la vida más fácil en un momento muy difícil. Pero por otro, le molestaba que James interviniera de repente después de años de ausencia. ¿Por qué ahora?, le preguntó a Amanda una noche. ¿Por qué no pudo haber sido así de considerado cuando estábamos casados? Amanda se encogió de hombros. La gente cambia, Samantha, tal vez apenas se está dando cuenta de lo que perdió. Samantha suspiró. No sé si puedo confiar en eso. Su voz sonaba llena de incertidumbre. Los esfuerzos de James no pasaron desapercibidos. Sus compañeros de trabajo, vecinos e incluso su casero empezaron a notar las mejoras en su vida. Algunos la apoyaban, pero otros eran más escépticos. No dejes que te manipule, le advirtió un compañero de trabajo. Los hombres como él solo se preocupan por su imagen. Samantha no pudo evitar preguntarse si tenían razón. ¿James estaba haciendo todo esto porque realmente le importaba, o solo intentaba aliviar su culpa? Las dudas la carcomían, haciéndole difícil aceptar por completo su ayuda. Un día, Amanda sorprendió a Samantha con un pequeño baby shower en el restaurante después de cerrar.
El equipo juntó dinero para comprar decoraciones, un pastel y algunos regalos. El gesto conmovió tanto a Samantha que terminó llorando. Mientras abría los regalos, sacó una hermosa manta tejida a mano. Amanda le entregó un sobre. Este es de James, dijo en voz baja. Samantha lo abrió con cuidado. Adentro había una nota escrita a mano y un vale para un año de pañales y fórmula para bebés. La nota decía: Samantha, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo que pueda para apoyarte a ti y a nuestro hijo en esta nueva etapa. Esta es solo una pequeña forma de demostrarte que estoy comprometido a estar presente para los dos. James. Samantha dobló la nota y la dejó a un lado, sintiendo un torbellino de emociones. No sabía qué sentir: gratitud, enojo, o algo entre ambas. A pesar de sus dudas, aceptó dejar que James la acompañara a otra consulta médica. Esta vez, el enfoque era prepararse para el parto. Mientras esperaban juntos en la sala, James notó lo cansada que se veía. «Has estado haciendo todo sola», dijo en voz baja. «No sé cómo le has hecho». Samantha lo miró con cautela. No tenía opción. James asintió, con la voz cargada de arrepentimiento. «Debería haber estado aquí. No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar aquí ahora, para ti y para nuestro hijo». Por primera vez, Samantha vio una vulnerabilidad real en sus ojos. Fue solo un pequeño momento, pero plantó una semilla. Había una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez, James sí podía cambiar. A medida que se acercaba la fecha del parto, James tomó un papel más activo, ayudando a Samantha en las últimas semanas de su embarazo. Sin embargo, una complicación inesperada en el hospital pondría a prueba su compromiso y demostraría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ganarse la confianza de Samantha. Las últimas semanas del embarazo fueron un torbellino de preparación y agotamiento. A Samantha le dolía todo el cuerpo y, aunque ahora contaba con el apoyo de James, aún cargaba con el peso emocional de sus dudas. Por su parte, James estaba decidido a demostrar su compromiso. Pasaba cada momento libre al pendiente de Samantha, asegurándose de que no le faltara nada e incluso aprendiendo sobre el parto para estar listo para el gran día. Pero la vida siempre tiene formas inesperadas de cambiar los planes. Era tarde en la noche cuando el teléfono de James vibró en su buró. Aturdido, lo tomó y vio el nombre de Amanda en la pantalla. El pánico se apoderó de él cuando contestó. «James, es Samantha», la voz de Amanda sonaba frenética. «Está en trabajo de parto, pero hay una complicación». James no esperó más detalles. Se puso lo primero que encontró y salió corriendo de su departamento. Su mente iba a 1000 por hora. El camino al hospital se sintió eterno. Sus pensamientos iban de la preocupación a la determinación. No podía soportar la idea de perder a Samantha o al bebé, no ahora que por fin intentaba hacer las cosas bien. Cuando llegó al hospital, encontró a Amanda caminando de un lado a otro en la sala de espera. Estaba pálida y parecía que había estado llorando. «¿Qué pasa?», exigió James, con la voz llena de urgencia. «Hay una complicación con el bebé», explicó Amanda con la voz temblorosa. «Los médicos la están monitoreando, pero no se ve bien». James sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse en pie. No podía derrumbarse ahora. «Necesito verla». Amanda asintió y señaló la sala de maternidad. James corrió por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando entró en la habitación, la escena lo dejó sin aliento. Samantha estaba acostada en la cama del hospital. Su rostro pálido estaba cubierto de sudor. Su respiración era entrecortada y se veía completamente agotada. «Samantha», susurró James, acercándose a ella. Samantha giró la cabeza lentamente. Sus ojos, llenos de dolor y miedo, se encontraron con los de él. «James», susurró con apenas un hilo de voz. «El bebé, algo anda mal». James tomó su mano con fuerza. «Estoy aquí». «No estás sola». En ese momento, un doctor entró en la habitación. El momento tenso se rompió cuando el doctor entró en la habitación. «Necesitamos hacer una cesárea de emergencia», explicó con seriedad. «El ritmo cardíaco del bebé está bajando y no podemos esperar más». Los ojos de Samantha se abrieron con miedo y apretó con fuerza la mano de James. «Tengo miedo», admitió con un hilo de voz. James se inclinó hacia ella, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de él. «Eres la persona más fuerte que conozco, Samantha»,
Puedes con esto, y estaré aquí en cada paso del camino. Claro, James no pudo entrar con ella a la sala de operaciones. Se encontró nuevamente en la sala de espera, caminando de un lado a otro, sin poder quedarse quieto. Amanda estaba cerca, tratando de decirle palabras de consuelo, pero él apenas la escuchaba. Su mente estaba en otro lado, consumida por la preocupación. Los minutos se sintieron como horas mientras recordaba cada momento de su historia con Samantha, los errores que había cometido, el dolor que le había causado, y la frágil esperanza de redención que empezaba a nacer entre ellos. Cerró los ojos y rezó en silencio. Si Samantha y el bebé lograban salir de esto, él dedicaría su vida a hacer las cosas bien. De repente, las puertas de la sala de operaciones se abrieron y una enfermera se acercó. Señor Carter, dijo con una sonrisa amable, tanto la mamá como el bebé están estables. El alivio golpeó a James como una ola gigante. Sus piernas se debilitaron y se dejó caer en una silla, sintiendo cómo exhalaba temblorosamente. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento. ¿Puedo verlos?, preguntó, aún con la voz entrecortada. Samantha sigue recuperándose, pero puedes conocer a tu hijo. James siguió a la enfermera por el pasillo hasta la unidad neonatal. Ahí, filas de pequeñas cunas sostenían a recién nacidos envueltos en mantas. La enfermera se detuvo frente a una en particular. Dentro, un diminuto bebé dormía tranquilamente. Era tan pequeño, pero perfecto. Tenía un mechón de cabello oscuro y rasgos delicados. Aquí está tu hijo, dijo la enfermera con una sonrisa. James sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras extendía la mano y con mucho cuidado rozaba la pequeña mano del bebé. Los diminutos dedos del bebé se cerraron instintivamente alrededor de los suyos. En ese momento, James sintió una conexión más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en su vida. Hola, pequeño, susurró con voz temblorosa, soy tu papá. Tragó saliva, intentando contener la emoción. Te prometo que voy a ser el mejor papá que pueda ser. Se quedó ahí, mirándolo por lo que parecieron horas, maravillándose del milagro de su existencia. Por primera vez en años, James sintió un verdadero propósito. Uno que iba más allá de su carrera o su orgullo. Este niño no solo representaba la paternidad, también era una segunda oportunidad para ser un mejor hombre. Más tarde ese día, a James finalmente le permitieron ver a Samantha en su habitación de recuperación. Se veía exhausta, pero en paz. Cuando James entró con el bebé en brazos, sus ojos se iluminaron al verlo. Es hermoso, dijo James mientras se acercaba a la cama. Igual que su mamá. Samantha logró esbozar una débil sonrisa. ¿Cómo estás aguantando? Debería preguntarte eso a ti, respondió James, colocando con cuidado al bebé en sus brazos. Eres increíble, Sam. La miró con admiración. Verte pasar por todo esto me ha demostrado lo fuerte que eres. No merezco ser parte de tu vida después de todo lo que he hecho, pero estoy muy agradecido de que me hayas dejado estar aquí. Samantha bajó la mirada hacia su hijo. Su expresión se suavizó. No lo hice por ti, James. Lo hice por él. Se merece tener un padre. James asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoles a ambos que puedo ser el padre y el hombre que se merecen. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pero significativos momentos. James estuvo al lado de Samantha en todo momento, ayudándola con la alimentación, cambiando pañales y apoyándola durante su recuperación. Se tomó un tiempo libre del trabajo para enfocarse por completo en su nueva familia, una decisión que incluso lo sorprendió a él mismo. Samantha, aunque todavía cautelosa, comenzó a notar destellos del hombre del que se había enamorado años atrás. Las acciones de James hablaban más fuerte que sus palabras y, aunque las heridas del pasado no podían desaparecer de la noche a la mañana, poco a poco se empezó a reconstruir una base de confianza. A medida que James y Samantha enfrentaban juntos los desafíos de la crianza, su relación comenzó a evolucionar de maneras inesperadas. Pero cuando un visitante del pasado de James reaparece, las viejas heridas amenazan con desmoronar el frágil progreso que han logrado. ¿James demostrará su compromiso o sus errores volverán para perseguirlo? Las semanas después del nacimiento de su hijo, a quien Samantha llamó Theodore, fueron un torbellino de emociones y cambios. James se entregó por completo a su papel de padre. Cada momento con Theodore,
desde mecerlo para dormir hasta ver cómo sus pequeños rasgos se iban definiendo. Se sintió como una segunda oportunidad en la vida. Samantha, aunque seguía a la defensiva, no pudo evitar notar la dedicación de James. Ya no era el hombre arrogante que una vez había priorizado su carrera e imagen por encima de su familia. Estaba cambiando. Pero el pasado tiene la mala costumbre de regresar cuando menos lo esperas. Una tarde fresca de otoño, James estaba en el apartamento de Samantha ayudando a armar una cuna que había insistido en comprar. Theodore dormía en un Moisés cercano y Samantha estaba doblando ropa de bebé. La tranquilidad de su nueva rutina se vio interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Samantha se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos. ¿Esperas a alguien? James negó con la cabeza y se puso de pie. No. Voy a ver quién es. James abrió la puerta y se encontró con Clare, impecablemente vestida y visiblemente furiosa. Su repentina aparición fue como una bofetada, arrastrándolo de golpe a una parte de su vida que intentaba dejar atrás. Clare, murmuró James, su voz mezclada con incredulidad. No te hagas el sorprendido, espetó ella, entrando al apartamento sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron la modesta sala de estar hasta detenerse en Samantha, quien sostenía un pequeño mameluco en sus manos. ¿Esto es por lo que me dejaste?, exigió Clare con una voz cargada de desprecio. ¿Por un departamento viejo y, por ella? Samantha se tensó, pero no dijo nada. Su instinto protector se activó mientras miraba de reojo a Theodore, dormido en su Moisés. Este no es el momento ni el lugar, dijo James con firmeza, colocándose entre Clare y Samantha. Podemos hablar afuera. No, Clare cruzó los brazos. Quiero respuestas. Su mirada se clavó en él. Quiero saber por qué desapareciste sin una explicación. ¿Por qué tiraste todo lo que teníamos, por esto? Sus palabras le dolieron más de lo que quería admitir. No porque fueran del todo falsas, sino porque sabía que Clare merecía algo mejor de lo que él le había dado. Pero eso no significaba que permitiría que menospreciara a Samantha o a su hijo. Clare, lamento cómo manejé las cosas, comenzó James, su tono firme, pero esto ya no se trata de ti ni de mí, se trata de Theodore. Clare parpadeó, su expresión cambiando de enojo a confusión. ¿Theodore? Mi hijo, respondió James, mirando el Moisés, el hijo de Samantha y mío. El peso de sus palabras cayó sobre Clare como una avalancha. Miró de un lado a otro, como si estuviera armando un rompecabezas. ¿Tienes un hijo? Su voz sonó más baja, casi incrédula. Sí, James sostuvo la mirada, y estoy comprometido a estar aquí para él, sin importar qué. Los ojos de Clare se llenaron de una mezcla de dolor y rabia. Pudiste habérmelo dicho, su voz se quebró levemente. No te habría impedido ser padre, pero desapareciste como si yo no significara nada. Samantha, incapaz de quedarse callada por más tiempo, dio un paso adelante. Clare, entiendo que estás herida, su tono era tranquilo, pero firme, pero este no es el momento ni el lugar para discutir esto. Hizo un gesto hacia el Moisés. Esta es mi casa y mi hijo está durmiendo, te pido que respetes eso. Clare abrió la boca para responder, pero la cerró de golpe. Tal vez, por primera vez, entendiendo que Samantha tenía razón. Se giró hacia James, con la mirada endurecida. Tomaste tu decisión, espero que valga la pena. Y sin más, salió furiosa, dejando tras de sí un silencio pesado. James cerró la puerta y se apoyó contra ella, soltando un largo suspiro. Lo siento, murmuró, mirando a Samantha, no esperaba que apareciera así. Samantha negó con la cabeza, su expresión indescifrable. Debiste habérselo dicho antes, James. Samantha lo miró con seriedad. No merecía enterarse así. James suspiró. Lo sé, admito que manejé mal las cosas, como siempre, dijo, con un dejo de frustración, pero lidiaré con las consecuencias. Solo espero que esto no complique las cosas para ti y para Theodore. Samantha no respondió de inmediato. En su lugar, se sentó y tomó uno de los pequeños calcetines de Theodore, dándole vueltas entre sus dedos. James, si realmente quieres estar en nuestras vidas, tienes que empezar a cerrar los ciclos en la tuya, dijo con firmeza. No voy a permitir que el drama de nadie más afecte la vida de mi hijo. Sus palabras fueron como un golpe de realidad para James. Se dio cuenta de que ser padre y compañero no se trataba solo de estar presente, sino de asumir la responsabilidad de su pasado y su presente. Al día siguiente,
Tomó una decisión difícil, llamó a Clare y arregló encontrarse con ella en un lugar público y neutral para hablar con honestidad. Cuando se vieron, la actitud de Clare era fría pero controlada. No manejé bien las cosas, admitió James, sentado frente a ella en la cafetería. Debería haber sido sincero contigo desde el principio. Te merecías honestidad. Y no te la di. Clare tomó un sorbo de café. Su expresión se suavizó un poco. ¿Por qué lo hiciste, James? ¿Por qué no me lo dijiste? James dudó por un momento, pero decidió ser completamente honesto. Porque tenía miedo, confesó. Miedo de enfrentar lo que le hice a Samantha. Miedo de admitir que no era el hombre que pretendía ser. Y cuando me enteré del bebé, ya no pude seguir huyendo. Clare lo miró en silencio, analizándolo. Finalmente, asintió. Aprecio la disculpa, dijo con voz serena, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Yo pensé que teníamos un futuro juntos. James bajó la mirada con culpa. Lamento haberte lastimado, dijo sinceramente. Eres una persona increíble, Clare. Te mereces a alguien que pueda darte el amor y la honestidad que yo no supe darte. Se separaron en buenos términos. Y aunque esa conversación no borró el dolor que James le había causado, al menos les permitió a ambos seguir adelante. Por primera vez, Clare ya no era una sombra en su vida. Con una sensación de claridad que no había experimentado en años, James se entregó por completo a su papel de padre. Asistió a clases para padres y aprendió todo lo que pudo sobre el cuidado de un recién nacido. Samantha, aunque seguía siendo cautelosa, empezó a notar la constancia en sus acciones. Una noche, mientras estaban sentados en la sala y Theodore dormía, Samantha rompió el silencio. «Has cambiado, James», dijo en voz baja. James la miró con seriedad. «Estoy intentando, Samantha». Hizo una pausa antes de añadir. «No solo por Theodore, sino por mí. No quiero ser el mismo de antes». Samantha sintió, su mirada suavizándose. «No es fácil dejar atrás el pasado, pero empiezo a creer que hablas en serio. Solo no me des una razón para dudar de ti». «No lo haré», prometió James. Mientras James y Samantha siguen reconstruyendo su relación, una oportunidad inesperada los obliga a enfrentar sus sentimientos. ¿Podrán realmente superar el dolor del pasado, o sus miedos e inseguridades seguirán separándolos? Acompáñanos en este conmovedor viaje de redención, amor y segundas oportunidades. James Carter, construyendo algo más que un imperio. James Carter había pasado la mayor parte de su vida construyendo imperios, su empresa, su riqueza, su reputación. Pero reconstruir la confianza con Samantha resultó ser el reto más difícil que había enfrentado. A diferencia de los acuerdos corporativos o las fusiones, la confianza no era algo que pudiera negociarse, tenía que ganársela, paso a paso. Theodore se convirtió en su ancla, en su razón para presentarse todos los días con un propósito. Empezó a llegar al apartamento de Samantha temprano en la mañana, a menudo con desayuno en mano. Samantha, aunque aún dudosa, comenzó a bajar la guardia poco a poco. No podía ignorar lo atento que era James, no solo con Theodore, sino también con ella. «No tienes que traer desayuno todos los días», dijo una mañana mientras acunaba a Theodore en sus brazos. «Puedo encargarme de eso». «Lo sé», respondió James, dejando una bolsa con croissants y café en la mesa, «pero no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que quiero hacer por los dos». Su sinceridad la tomó por sorpresa, pero no insistió más. Simplemente asintió y tomó el café que él le ofrecía. Fue un momento simple, pero de esos que poco a poco comenzaron a derribar los muros que había construido alrededor de su corazón. James estaba decidido a involucrarse en cada aspecto de la vida de Theodore. Los cambios de pañales, las tomas nocturnas y las canciones de cuna ya no eran algo extraño para él. Leía libros sobre paternidad, veía videos tutoriales para la diversión de Samantha. «¿Realmente te lo estás tomando en serio?». «No», comentó una noche mientras lo veía pelear con un portabebés. «Por completo», respondió James, sonriendo cuando finalmente logró ajustar las correas. «Pero esta cosa es más complicada que una presentación en la sala de juntas». Samantha soltó una carcajada, una risa genuina que la tomó por sorpresa incluso a ella. Era la primera vez en años que sentía un destello de la conexión que alguna vez compartieron. James también lo notó, y sintió un atisbo de esperanza. Pero, a pesar del progreso, las viejas heridas a veces resurgían. Una noche, mientras acomodaba la pequeña ropa de Theodore,
Samantha encontró una foto vieja escondida en el fondo de un cajón. Era una foto de ella y James en su luna de miel. Ambos sonreían con felicidad e ingenuidad. La miró fijamente por un largo momento, hasta que James entró. ¿Qué es eso?, preguntó al notar la foto en su mano. Nada, respondió Samantha rápidamente, empujándola de vuelta al cajón. James frunció el ceño. Samantha, no podemos avanzar si seguimos evitando el pasado. Háblame. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevieron a caer. ¿Sabes lo difícil que es mirar esto y recordar quiénes solíamos ser? ¿Te das cuenta de cuánto me lastimaste? El corazón de James se hundió. Lo sé, dijo suavemente, todos los días pienso en el dolor que te causé, y me odio por eso, pero estoy tratando, Samantha, estoy intentando ser mejor para ti y para Theodore. Ella se secó los ojos y asintió, aunque el dolor seguía ahí. Lo sé, pero llevará tiempo. Un gesto inesperado. Una semana después, James sorprendió a Samantha con algo que no veía venir. Mientras ella estaba en el trabajo, contrató a un equipo pequeño para repintar la habitación de Theodore e instalar estantes para sus juguetes y libros. Cuando Samantha llegó a casa y vio la transformación, se quedó sin palabras. No tenías que hacer esto, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Lo sé, respondió James, sosteniendo a Theodore en sus brazos, pero quería hacerlo. Has hecho tanto por tu cuenta, solo quería ayudar. Samantha miró alrededor de la habitación. Sus ojos recorrieron las paredes azul claro y los estantes perfectamente organizados. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, James realmente había cambiado. Rumores y escándalos. Conforme James se involucraba más en la vida de Samantha y Theodore, la noticia inevitablemente se filtró. Los medios se enteraron de sus visitas al apartamento de Samantha y comenzaron a especular sobre su relación. Los titulares de los tabloides iban desde el CEO reaviva el romance con su ex esposa hasta el drama del triángulo amoroso, la doble vida de James Carter. Cuando Samantha vio los titulares, explotó. Esta es exactamente la razón por la que no te quería de vuelta en mi vida, dijo, arrojándole una revista a James. No quiero que Theodore crezca en medio de un circo mediático. James suspiró y se pasó la mano por el cabello. Lo siento, Samantha. No pensé que esto pasaría. Ese es el problema, James, espetó ella. Nunca piensas en cómo tus acciones afectan a los demás. James no discutió. En vez de eso, habló con su equipo de relaciones públicas y emitió un comunicado para aclarar la situación. Reconoció públicamente a Theodore como su hijo y pidió respeto y privacidad para su familia. Fue un movimiento arriesgado, pero le demostró a Samantha que James estaba dispuesto a apoyarla a ella y a Theodore sin importar las consecuencias. Para escapar del escándalo en los medios, James sugirió una excursión de un día a un tranquilo parque rural. Samantha dudó al principio, pero al final aceptó. Era la primera vez que los tres pasaban todo un día juntos fuera del apartamento. Caminaron por el parque, con Theodore bien sujeto en un portabebés sobre el pecho de James. Samantha no pudo evitar sonreír al ver a James completamente absorto en su hijo, sin preocuparse por las miradas curiosas de los demás. Mientras estaban sentados sobre una manta de picnic, James volteó a verla. Gracias por dejarme ser parte de esto, dijo con sinceridad. Significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Samantha lo miró con sentimientos encontrados. No me des las gracias todavía, James. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Un rayo de esperanza. Esa noche, cuando regresaron al apartamento, Samantha se sorprendió reflexionando sobre el día. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir algo. No como las personas que solían ser, sino como las personas en las que se estaban convirtiendo. James también sintió el cambio. Se dio cuenta de que el amor no se trataba de grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Se trataba de estar ahí, de presentarse cada día, de esforzarse por las personas que realmente importaban. Pero cuando parecía que las cosas empezaban a tomar forma, James hizo una oferta inesperada que amenazó con romper su frágil equilibrio. ¿Estaría Samantha lista para dar un salto de fe o sus miedos seguirían frenándola? No te pierdas esta historia de redención, resiliencia y el poder de las segundas oportunidades. Una propuesta inesperada. Conforme pasaban los días y luego las semanas, el vínculo entre James y Samantha se fortaleció,
pero seguía siendo frágil. Se comunicaban más y habían encontrado un ritmo en la crianza compartida de Theodore, aunque con cautela. Pero por más que James se esforzara, Samantha no podía deshacerse de sus reservas. Sabía que sus intenciones parecían genuinas, pero las cicatrices del pasado aún la perseguían. Una noche, James llegó al apartamento con una mirada intensa, diferente. Theodore acababa de quedarse dormido y Samantha estaba recogiendo la sala cuando él habló. «Samantha, ¿podemos hablar un minuto?» Su voz era seria, pero también había algo de duda en ella. Samantha levantó una ceja. «¿Qué tienes en mente?» James respiró profundo. «Quiero hacer más por ti». Se quedó en silencio un momento antes de continuar. «He estado pensando en tu situación, en tu trabajo, en todo lo que has tenido que soportar. No quiero solo estar presente. Quiero ayudarte a reconstruir lo que destruí». Samantha se quedó helada. No estaba segura de hacia dónde iba esto. ¿Qué exactamente estás? ¿Un nuevo comienzo? ¿Qué estás sugiriendo, James? James la miró con seriedad. «Quiero que tú y Theodore se muden a una casa mejor». Sus palabras eran medidas, pero firmes. Un lugar donde no tengas que preocuparte por las facturas o la seguridad. Y no me refiero a que yo tome el control. Quiero que sea tuyo. Un nuevo comienzo para los dos. Samantha se quedó en shock. Miró a James, tratando de procesar lo que acababa de decir. Su primer instinto fue rechazar la idea de inmediato. «James, ¿te escuchas a ti mismo?», cruzó los brazos con incredulidad. «¿De verdad crees que tirar dinero al problema lo va a arreglar todo? No funciona así». James negó con la cabeza. «No se trata del dinero, Samantha, se trata de darte a ti y a Theodore la estabilidad que merecen». Su tono era serio, sin rastro de arrogancia. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero al menos puedo intentar mejorar el futuro». Samantha negó con la cabeza, frustrada. «No lo entiendes, ¿verdad?». Su voz tembló de emoción contenida. «He pasado años reconstruyendo mi vida después del desastre que me dejaste. Aceptar esto se siente como admitir que no puedo hacerlo por mi cuenta». James se acercó con voz más suave. «Esto no se trata de tu fuerza, Samantha, sé lo fuerte que eres». Hizo una pausa antes de continuar. «Se trata de darle a Theodore la mejor vida posible. No dejes que el orgullo se interponga en eso». Una discusión inevitable. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada. La voz de Samantha tembló de ira y frustración mientras dejaba al descubierto sus miedos. «¿Crees que esto es cuestión de orgullo?», soltó con rabia. «Se trata de confianza, James». Lo miró fijamente, su mirada llena de dolor. «Confié en ti una vez, y me destrozaste. ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer? ¿Cómo sé que esto no es solo otra forma de controlarme?». James se estremeció ante sus palabras, pero no se echó para atrás. «Sé que rompí tu confianza, y me odio por eso», su voz fue sincera, «pero esto no es sobre control». Respiró hondo. «Se trata de asumir la responsabilidad. Por Theodore, por ti, por el daño que causé. No tienes que confiar en mí todavía, pero al menos piensa en lo que es mejor para nuestro hijo». La tensión quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Finalmente, Samantha suspiró y desvió la mirada. «Necesito tiempo para pensar en esto», murmuró. «No esperes una respuesta esta noche». Un consejo de amiga. Esa noche, Samantha confió en Amanda, su mejor amiga. Mientras tomaban té en la pequeña cocina de Samantha, diseccionaron la oferta de James. «¿Crees que habla en serio?», preguntó Amanda con expresión pensativa. Samantha suspiró. «No lo sé. Parece diferente, pero es difícil olvidar lo que me hizo pasar». Se quedó en silencio por un momento antes de agregar. «No quiero depender de él otra vez». Amanda asintió, pensativa. «Lo entiendo, pero tal vez esto no se trate de depender de él. Tal vez se trate de darle a Theodore una mejor vida». Le lanzó una mirada significativa. «Si James realmente está tratando de cambiar, ¿no crees que debería tener la oportunidad de demostrarlo?». Un nuevo comienzo. Samantha dudó. En el fondo, sabía que Amanda tenía razón, pero permitir que James volviera a su vida, aunque fuera de esta manera, se sentía como un riesgo que no estaba segura de poder tomar. Mientras tanto, James también lidiaba con sus propias dudas. Buscó el consejo de Liam, su abogado y amigo de confianza, durante una reunión nocturna en su penthouse. «Estás caminando sobre una delgada línea aquí», advirtió Liam,
Samantha tiene todas las razones para ser cautelosa. No puedes apresurar las cosas, sin importar cuán buenas sean tus intenciones. Lo sé, respondió James, caminando de un lado a otro, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Theodore merece algo mejor, y ella también. Liam asintió. Entonces dale su espacio. Sigue estando presente, pero sin presionar. Deja que vea que estás en esto a largo plazo. James tomó en serio el consejo. Durante la siguiente semana, siguió apoyando a Samantha y a Theodore sin volver a mencionar la oferta. La acompañó a las citas médicas. La ayudó con los pendientes de la casa e incluso se hizo cargo de algunos de sus turnos nocturnos para que pudiera descansar. Poco a poco, sus acciones comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. La decisión de Samantha, una noche, mientras mecía a Theodore para dormir, Samantha se encontró reflexionando sobre el comportamiento reciente de James. Había sido paciente, constante y desinteresado. Cualidades que no había asociado con él en años. Por primera vez, se permitió preguntarse si realmente había cambiado. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a James y le pidió que se reunieran en un parque cercano. Cuando él llegó, no perdió tiempo con charlas triviales. He pensado en tu oferta, comenzó con cautela, y estoy dispuesta a aceptarla, pero en mis términos. James asintió de inmediato. Su alivio era evidente. Por supuesto, lo que necesites. Samantha detalló sus condiciones. La nueva casa estaría a su nombre y ella tendría control total sobre ella y su administración. James podría contribuir económicamente, pero no tendría voz ni voto en cómo ella decidiera vivir su vida. Además, su acuerdo de crianza compartida permanecería sin cambios, con el bienestar de Theodore como la prioridad absoluta. James no dudó en aceptar. Este es tu nuevo comienzo, Samantha, solo quiero ser parte de él. Un hogar para Theodore. Semanas después, Samantha y Theodore se mudaron a una casa acogedora pero espaciosa en un vecindario tranquilo. Era un nuevo capítulo, y, por primera vez en mucho tiempo, Samantha se permitió sentir esperanza. Segundas oportunidades. James se aseguró de que la casa estuviera completamente amueblada y lista para ellos, pero respetó la independencia de Samantha en cada paso del camino. Al verla instalarse en su nuevo hogar, sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Para Samantha, la transición fue agridulce. Agradecía la estabilidad que le brindaba la casa, pero seguía siendo cautelosa con las intenciones de James. Aún así, no podía negar que sus esfuerzos eran genuinos y, poco a poco, comenzó a ver destellos del hombre del que una vez se había enamorado. Mientras navegaban este nuevo capítulo, su relación empezó a evolucionar. Las heridas del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana, pero comenzaron a sanar con pequeños actos de bondad. Para James, este viaje no solo se trataba de redimirse, sino de convertirse en el hombre que Samantha y Theodore merecían. Y para Samantha, se trataba de aprender a confiar de nuevo, no solo en James, sino también en sí misma. Descubrieron juntos que las segundas oportunidades, aunque raras, valían la pena. Construyendo un nuevo camino, las semanas después de la mudanza marcaron un punto de inflexión en sus vidas. Samantha, quien había pasado años protegiéndose del dolor, comenzó a bajar la guardia poco a poco, y James, por su parte, trabajó sin descanso para demostrar que su cambio era real, más que solo palabras. Su relación seguía siendo frágil, pero por primera vez en años estaba basada en el respeto mutuo y en un objetivo compartido, darle un mejor futuro a su hijo. James siempre había sido un hombre de acción y, con la misma determinación que lo convirtió en un director ejecutivo exitoso, se dedicó a reconstruir su relación con Samantha. Se aseguró de estar presente sin cruzar límites. Todos los días encontraba pequeñas formas de apoyarla. Hacía las compras sin que ella se lo pidiera. Cuidaba a Theodore cuando Samantha tenía pendientes. Simplemente estaba ahí cuando ella necesitaba hablar. Pero su compromiso no se limitaba solo a Samantha y Theodore. James también comenzó a reflexionar sobre su propia vida y a trabajar en los errores que los habían separado en primer lugar. Empezó a asistir a terapia de manera regular y a participar en actividades comunitarias, ofreciendo su tiempo en refugios y centros de ayuda. Para él, estos actos no solo eran parte de su redención, se trataban de redescubrir su propia humanidad. El peso del pasado. Para Samantha, adaptarse a su nueva vida fue liberador, pero también desafiante. La espaciosa casa le daba una seguridad que no había sentido en años, pero cada habitación,
Cada mueble cuidadosamente elegido por James era un recordatorio de su historia en común. A veces, se preguntaba si realmente era posible empezar de cero. Pero tal vez, la clave no era olvidar el pasado, sino aprender a vivir con él y decidir qué hacer con su futuro. Dudas y nuevos comienzos. El hombre que una vez le había causado tanto dolor ahora intentaba enmendar sus errores. Los días de Samantha eran ocupados pero gratificantes. Seguía trabajando medio tiempo en el restaurante, aunque ahora podía reducir sus horas y pasar más tiempo con Theodore. En su tiempo libre, comenzó a reconectar con sus viejas pasiones, escribir, pintar y volver a hablar con amigos que había perdido durante los difíciles años de su matrimonio. A pesar de su progreso, la confianza seguía siendo un desafío. No podía evitar el miedo de que la nueva actitud de James fuera solo temporal, que eventualmente volvería a ser el hombre egoísta e infiel del que se había divorciado. Era un temor que compartió con Amanda en una de sus charlas nocturnas. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Samantha, sosteniendo una taza de té mientras Theodore dormía profundamente en la habitación de al lado. Amanda pensó por un momento antes de responder. Se ve diferente, Sam, pero solo el tiempo lo dirá. La gente no cambia de la noche a la mañana y la confianza no es algo que puedas forzar. Samantha sintió, pensativa. No quiero cometer el mismo error 2 veces. Theodore merece estabilidad, un padre que esté presente, no alguien que hoy está y mañana desaparece. Entonces tómatelo con calma, aconsejó Amanda. Deja que sus acciones hablen por sí solas. Si realmente quiere estar en tu vida, lo demostrará con el tiempo. El vínculo con Theodore, conforme pasaban los meses. Theodore se convirtió en el centro del proceso de reconciliación entre James y Samantha. Su risa contagiosa, su curiosidad y su personalidad en crecimiento trajeron alegría a sus vidas y les recordaron lo que realmente importaba. Para James, la paternidad fue una revelación. Apreciaba cada pequeño momento. La primera vez que Theodore dio sus primeros pasos. Su asombro al descubrir cosas nuevas. Sus carcajadas cuando jugaban juntos. James documentó todo, llenando álbumes con fotos y videos que esperaba que Theodore atesorara algún día. Samantha observaba estos momentos con una mezcla de gratitud y miedo. No podía negar el vínculo que estaba creciendo entre James y su hijo, pero tampoco podía ignorar la duda persistente en su corazón. ¿Podría James realmente ser el padre que Theodore necesitaba? Y si podía, ¿significaba eso que aún había esperanza para ellos como familia? Una señal inesperada. Un día, mientras paseaba a Theodore por el parque, James notó un pequeño centro comunitario organizando un evento de caridad. Las familias se reunían alrededor de puestos con artesanías caseras, mientras los niños jugaban y pintaban murales en enormes lienzos. James se detuvo un momento, observando la escena con una idea en mente. Tal vez este era el tipo de comunidad que Samantha y Theodore necesitaban. Tal vez, él también necesitaba un lugar donde empezar de nuevo. Un cambio inesperado. James quedó impresionado por el ambiente de comunidad y decidió unirse. Samantha, al principio escéptica sobre la participación de James, se sorprendió cuando él la invitó a ella y a Theodore al siguiente evento. Vacilante, pero con curiosidad, aceptó. Juntos pasaron la tarde organizando donaciones y participando en actividades con otras familias. Para Samantha, la experiencia fue reveladora. Ver a James interactuar con la comunidad, especialmente con niños de familias con dificultades, le mostró un lado de él que no conocía. Era un cambio que la dejó cautelosamente esperanzada. A pesar de los avances, la sombra del pasado aún pesaba sobre ellos. Una conversación pendiente, una noche, mientras estaban sentados en el porche de la nueva casa de Samantha, James decidió abordar un tema que ambos habían evitado. Samantha, dijo con voz vacilante, sé que me he disculpado por lo que te hice, pero creo que nunca te he preguntado realmente cómo te las arreglaste después de que me fui. No puedo dejar de pensar en lo que debiste haber pasado. Samantha lo miró fijamente, su expresión indescifrable por un largo momento. No dijo nada al principio, pero luego, con la voz cargada de emoción, comenzó a hablar. No fue fácil, admitió. Estaba enojada, destrozada y asustada. No tenía nada, ni trabajo, ni ahorros, ni idea de cómo iba a criar a un niño sola. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si había tomado la decisión correcta. James la escuchó en silencio, con el corazón encogido con cada palabra. Lo siento tanto, Samantha, debería haber estado ahí para ti.
Samantha tomó aire y lo miró con seriedad. No necesito tu compasión, dijo, su tono firme pero sin crueldad. Lo que necesito es que entiendas que sobreviví porque no tenía otra opción, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, me quite esa independencia. James asintió, su respeto por Samantha creciendo con cada momento. Lo entiendo, dijo en voz baja, y te prometo que nunca más voy a subestimar tu independencia. Solo quiero ser alguien en quien tú y Theodore puedan confiar. Samantha sostuvo su mirada por un instante y luego habló con calma. Entonces sigue haciendo lo que estás haciendo, James. Demuéstrame que esto es para el largo plazo, no solo por Theodore, sino por ti mismo. James sintió una oleada de determinación. Lo haré, Samantha, te lo prometo. Construyendo algo nuevo. En las semanas que siguieron, James y Samantha continuaron navegando por su nueva realidad. Su relación seguía lejos de ser perfecta, pero evolucionaba, de manera lenta y constante, y bajo sus propios términos. Para Samantha, cada día traía un poco más de claridad. Poco a poco, dejó de ver a James solo como el hombre que la había lastimado, y empezó a verlo como el hombre que intentaba cambiar. Un nuevo comienzo. Ya no era solo el hombre que había sido, ahora era el hombre que se esforzaba por ser. Para James, cada momento con Samantha y Theodore reforzaba su compromiso con la familia que alguna vez dio por sentada. Juntos empezaron a construir las bases de un futuro incierto, sí, pero lleno de posibilidades. Y mientras estaban uno al lado del otro, viendo a Theodore dar sus primeros pasos en el patio trasero, no pudieron evitar sentir un rayo de esperanza por el camino que les esperaba. El momento que cambió todo. James estaba de pie en la modesta habitación del hospital. El aroma estéril del antiséptico se mezclaba con el calor casi sagrado de la nueva vida. En sus brazos, por primera vez, sostenía a su hijo recién nacido. Los diminutos dedos del bebé se cerraron alrededor de su pulgar, un agarre pequeño, pero tan poderoso que destrozó cualquier resto de la armadura emocional de James. Sin poder evitarlo, las lágrimas corrieron por su rostro. El hombre que alguna vez se enorgulleció de su inquebrantable compostura ahora estaba completamente conmovido por la inocencia de este niño. Un niño que casi nunca supo que existía. Samantha, recostada en la cama del hospital, lo observaba con una mezcla de agotamiento, alivio y una esperanza cautelosa. Había pasado por tanto, meses de incertidumbre, miedo y dolor. Pero ahí estaban. Unidos por un momento que nunca creyó posible. Promesas y dudas. La transformación de James era innegable. Pero, ¿sería permanente? ¿Podía realmente confiar en el hombre que una vez la había destrozado? Lo siento, Samantha, susurró James, su voz temblorosa mientras miraba al bebé, por todo, por no estar ahí cuando más me necesitabas, por no darme cuenta de lo que tenía hasta que casi fue demasiado tarde. Levantó la mirada hacia ella, sus ojos llenos de emoción. Prometí ser el padre que él merece y el hombre que tú mereces. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas, pero las apartó rápidamente. Las palabras son fáciles, James. Ya he escuchado promesas antes. Lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. James asintió. Entendía la profundidad del desafío que tenía enfrente. Lo sé, y lo demostraré, no por mí, sino por él, por nosotros. Paso a paso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de desvelos, cambios de pañales y alimentaciones nocturnas. James se entregó a la paternidad con la misma dedicación con la que una vez manejó su empresa. Asistió a cada cita médica. Aprendió a envolver al bebé con cuidado. Incluso dominó el arte de calmar su llanto con una suave canción de cuna. Pero él sabía que no solo se trataba del bebé. Si de verdad quería recuperar la confianza de Samantha, tendría que reconstruir su relación desde cero. Sin prisas, sin excusas. No con grandes gestos, sino con una constancia silenciosa. Empezó respetando sus límites, demostrándole con acciones que estaba ahí para quedarse. Incluso hizo arreglos en su departamento para asegurarse de que fuera un lugar seguro y cómodo para ella y el bebé. Porque por primera vez en su vida, James entendía que el amor verdadero no se gana con palabras, sino con hechos. Una nueva oportunidad. James contrató a una niñera de medio tiempo para que Samantha pudiera descansar, algo que necesitaba desesperadamente, sin perder su independencia. Una tarde fresca de otoño, James la invitó a visitar su oficina. No era por negocios.
Quería mostrarle algo en lo que había estado trabajando durante semanas. Cuando entraron a la sala de juntas, Samantha se sorprendió al ver varias caras conocidas sonriéndole. Eran sus antiguos compañeros de la agencia de marketing donde alguna vez había prosperado. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz reflejando confusión y curiosidad. James dio un paso adelante, con un leve nerviosismo en su mirada confiada. He estado pensando en todo lo que dejaste por mí, por nosotros. Renunciaste a una carrera que amabas porque te convencí de que era lo correcto, pero no era justo ni para ti ni para tus sueños. Samantha lo miró con atención mientras él continuaba. Así que contacté a algunas personas que conocen tu talento y creen en ti tanto como yo. Uno de sus antiguos compañeros dio un paso adelante y le extendió la mano. Samantha, hemos extrañado tu brillantez y queremos ofrecerte un puesto en tus propios términos. Puedes trabajar desde casa, a medio tiempo o como prefieras. Solo queremos que regreses. Las lágrimas llenaron los ojos de Samantha mientras miraba a James, quien le sonrió con cierta timidez. Te mereces recuperar tus sueños, Samantha. Esto es solo el comienzo. Reconstruyendo lo perdido. Conforme pasaron los meses, la relación que alguna vez estuvo rota comenzó a sanar. James siguió demostrando su compromiso, no solo como padre, sino también como pareja. Asistió a terapia, tanto solo como con Samantha, enfrentando los demonios que alguna vez destruyeron su matrimonio. Poco a poco, los muros de Samantha empezaron a caer. Una tarde de invierno, mientras la ciudad brillaba con luces navideñas, James los invitó a cenar a un pequeño restaurante familiar. Nada lujoso, nada ostentoso, pero íntimo y significativo, como su nueva historia juntos. Después de la cena, cuando Samantha envolvía a Theo en su abrigo, James metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló frente a ella. La nieve caía suavemente a su alrededor. Samantha, su voz era firme, pero cargada de emoción. Sé que te lastimé más de lo que las palabras pueden reparar, pero me has dado algo que nunca pensé que volvería a tener, esperanza. Samantha contuvo el aliento mientras él continuaba. Esperanza en un futuro mejor. En una familia construida sobre amor y confianza. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero aún así, quiero pedírtela. Respiró hondo antes de decir las palabras que había ensayado en su mente una y otra vez. ¿Te casarías conmigo? No para volver a lo que fuimos, sino para construir algo nuevo, algo más fuerte, contigo. Samantha lo miró, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Y en ese instante, bajo la nieve, su respuesta cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Un nuevo comienzo. El aliento de Samantha era visible en el aire frío. Miró a Theo, que sonreía feliz en sus brazos, y luego volvió a ver a James. Su corazón estaba dividido entre el dolor del pasado y la promesa del futuro. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, susurró. Sí, pero solo si me prometes que nunca dejaremos de luchar. Por nosotros, por él. James se puso de pie, deslizó el anillo en su dedo y la abrazó con suavidad. Te lo prometo, siempre. Un año después, en una soleada mañana de primavera, James y Samantha estaban de pie frente a sus familiares y amigos cercanos, renovando sus votos. Esta vez, no había expectativas irreales ni ilusiones falsas, solo un compromiso sincero de amarse, respetarse y crecer juntos. Theo, ahora un niño lleno de energía, llevaba los anillos con torpeza, arrancando risas y lágrimas entre los invitados. Mientras intercambiaban sus promesas, James y Samantha sintieron el peso de todo lo que habían vivido, el dolor, el crecimiento, la redención. Su historia no era perfecta, pero era suya. Y demostraba que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo, esfuerzo y amor. Una vida juntos, a lo largo de los años, James y Samantha construyeron una vida basada en lo que realmente importaba. Las cenas familiares se volvieron más importantes que los negocios. La risa valía más que el lujo. La bondad pesaba más que la ambición. Su hogar estaba lleno de calidez y alegría, un contraste total con la frialdad de la opulencia que James alguna vez valoró. Pero no se quedaron ahí. James usó su influencia y dinero para apoyar causas cercanas al corazón de Samantha. Creó becas para madres solteras y financió refugios para mujeres y niños necesitados. Juntos, se convirtieron en un faro de esperanza, demostrando que el cambio es posible, incluso para aquellos que parecían no tener remedio. Con el tiempo, vieron a Theo convertirse en un joven compasivo y seguro de sí mismo.
Y en ese momento, supieron que su mayor éxito no estaba en su riqueza o en sus logros, sino en la familia que habían luchado por reconstruir. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más relatos sobre redención, amor y segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo.